Capítulo 17. La habían venido a buscar temprano en la tarde. Apenas había probado bocado debido a la ansiedad que la consumía al pensar una y otra vez en el interrogatorio al que todos parecían otorgarle tanta importancia. El soldado que le había llevado un mendrugo de pan duro se había burlado de ella, y fue entonces cuando Alara comprendió la gravedad de la situación. Había visto la preocupación en los ojos de Cormac cuando le habló de ello y le rogó que resistiera, por lo que su mente divagó por distintas formas de tortura. ¿Para qué querían hacerla confesar si ya había sido declarada culpable por Ruarid? Fuera lo que fuera, se preparó mentalmente para soportarlo. El soldado que fue a buscarla le resultaba desconocido. Parecía tener su edad o incluso ser un poco menor. No se veía cómodo con la tarea que le había sido encomendada. La sacó de la celda con suavidad, sujetando su brazo sin fuerza. Ató sus manos con una cuerda fina, pero sin apretarla demasiado, de modo que si ella quisiera, podría haber intentado escapar. En su rostro percibió una súplica silenciosa, lo que la llevó a hablarle mientras subían las escaleras. ¿Por qué decidiste ser soldado?, preguntó en voz baja. El joven la miró sorprendido. Mi padre lo es. Mi abuelo también lo fue. Eso no es suficiente, contestó Alara, fijando la vista en los peldaños que subían. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que te obligan a hacer? ¿Intentas distraerme para escapar?, preguntó con suspicacia. Alara sonrió ampliamente y negó con la cabeza. ¿De verdad crees que podría escapar de aquí? Solo te preguntaba porque no pareces un soldado de verdad. No eres como los demás. Si lo que ves o lo que haces no te gusta, deberías marcharte. Solo quería aconsejarte. El soldado bajó la vista y no respondió. Con un ligero tirón en su brazo, la instó a seguir caminando. Cuando salieron al patio de la fortaleza, la recibió un mar de casacas rojas. Todas las miradas se volvieron hacia ella, muchas con sonrisas burlonas que no presagiaban nada bueno. Buscó a Cormac con la mirada, pero no lo encontró de inmediato. ¿Lista, Drayton? La voz del oficial Ale resonó con frialdad. Alara lo localizó en medio del círculo de soldados. En su mano, balanceaba un largo látigo negro. Alara tragó saliva al comprender lo que le esperaba. Y entonces lo vio. Cormac estaba allí, cerca, con los puños apretados y el cuerpo tenso. No necesitó palabras para leer lo que pasaba en su interior. Pero él debía disimular. No lo mires así, chica, dijo Ale con una sonrisa ladina. Solo siguió órdenes. Además, ya has demostrado que una vida no vale nada si la tuya está en peligro. Te ha cambiado por su libertad. Alara alzó la vista y se enfrentó a la mirada victoriosa del oficial. Vio cómo éste sacaba un pergamino de su chaqueta y se lo tendía a Cormac. Tu libertad, Blackwood. ¿Qué mejor momento para entregártela que ahora? ¿Frente a nuestra invitada? Cormac tardó en reaccionar, pero finalmente extendió la mano y tomó el pergamino, guardándolo entre sus ropas. Llévala al centro, soldado, ordenó Ale. El soldado la condujo hasta una plataforma de madera con un tronco de 2 metros de alto en el centro. De él colgaban unas esposas. Cuando vio eso, supo lo que le harían. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El joven soldado la desató y le sujetó las manos a las cadenas. Su pecho quedó contra la madera, dejando su espalda expuesta. Alara cerró los ojos por un momento, preparándose. Alara Drayton ha sido acusada de robar en los hogares de varios soldados del ejército de su Majestad en los últimos meses, proclamó Ale. Se te vio huyendo de la casa de Hugh Lancaster. Ruarid Drayton aquí presente fue testigo. Alara giró la cabeza y se encontró con los ojos de Ruarid. No había vacilación en su rostro cuando habló. La encontré robando en el despacho. Llevaba dinero y joyas. Intenté detenerla,
pero me golpeó y perdí el conocimiento. Alara sintió un odio visceral nacer en su pecho. Intentó librarse de las cadenas. Mentiroso, susurró con furia. Ale chasqueó la lengua. Así que no solo robas, también agredes a soldados del rey. Creo que el veredicto está claro. A su alrededor, los soldados comenzaron a abuchearla. Alara buscó a Cormac. Sus nudillos estaban blancos de la presión sobre la empuñadura de su espada. No sabía cuánto más podría contenerse. Entonces, sintió las manos de Godfrey Ale rasgando su camisa, dejando su espalda desnuda ante la multitud. Un murmullo se extendió entre los soldados, seguido de gritos y silbidos. Los que han sido robados tienen derecho a ver a su ladrona expuesta, explicó Ale con satisfacción. Alara sintió el frío en su piel. Pero no solo eso. La humillación la consumía. Tomó aire y, con una voz temblorosa pero firme, escupió. Lo único que merece el ejército británico es que le arrebaten los derechos que se ha atribuido sobre Escocia. El patio quedó en silencio por un segundo. El primer latigazo descendió sobre su espalda como fuego. Un dolor lacerante recorrió su cuerpo, robándole el aliento. Sintió su piel desgarrarse, pero no gritó. No les daría el placer de oírla. El siguiente golpe no tardó en llegar. Tilde. El aire era gélido, cortante como una daga, y el silencio de la fortaleza solo era roto por el chasquido del cuero contra la piel. Alara apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que el oficial sonriera al verla, marca roja y cruel que la primera fusta había dejado en su espalda desnuda. No pretendía mirarlo. No quería darle ni un ápice de satisfacción, pero entonces sus ojos se cruzaron con los de Cormac. No fue un instante fugaz. Él la sostuvo en su mirada, incapaz de apartarse, de fingir indiferencia. Pero tuvo que hacerlo. Con un gesto brusco, Cormac la apartó de su vista antes de que el segundo latigazo descendiera sobre su piel. El sonido fue seco, el impacto brutal. Alara gimió ahogadamente y apretó los ojos con fuerza. La punzada de dolor fue inmediata y terrible. Una línea ardiente que se intensificó con el frío. Podía sentir cómo la piel se abría con cada golpe, pero no permitiría que la vieran derrumbarse. No mientras tuviera fuerzas para mantenerse en pie. Era una guerrera. Siempre lo había sido y lo seguiría siendo hasta su último aliento. Apretó los dientes y contuvo el siguiente gemido cuando el tercer latigazo cayó sobre la herida abierta. Detrás de ella, podía escuchar la respiración pesada del oficial, rítmica y ansiosa. No había pausas entre los golpes. El cuero silbaba en el aire antes de caer sobre su espalda lacerada, una y otra vez. 8. Fue en ese momento cuando la imagen de su madre surgió en su mente. La vio con el cuello desgarrado, la sangre escurriendo por su piel mientras Ale la observaba con esa sonrisa maldita. Pero algo cambió. Su madre no cayó. No se desplomó como lo había hecho aquel día. En su visión, su madre la miró y habló sin abrir los labios. Resiste, hija mía, eres más fuerte de lo que crees. Y no olvides confiar en él. Cormac. Alara jadeó con acento agudo cuando el último latigazo cortó su espalda y sintió la sangre correr caliente por su piel. Sus piernas vacilaron y por un momento temió caer. Pero las cadenas la sostuvieron, manteniéndola en pie. Me sorprendes, Drayton. Escuchó la voz burlona de Ale. Su tono goteaba veneno. Si escuchara mi instinto, seguiría golpeando hasta que no quedara nada de ti. Pero aún no. Quiero un cadáver. El látigo cayó a sus pies con un golpe sordo. Llevadla de vuelta a su celda, ordenó Ale. Cormac observaba en completo silencio. Cada fibra de su cuerpo estaba tensada hasta el límite, y sus dedos temblaban sobre la empuñadura de su espada.
No podía recordar la última vez que había sentido una furia tan abrasadora, un odio tan profundo. Cada golpe que había caído sobre Alara lo había sentido como propio, y su mandíbula estaba tan rígida que apenas podía respirar. Pero no podía reaccionar. No aún. Contuvo la respiración cuando intentó moverse. Debía irse antes de que sus emociones lo delataran. Pero entonces, las palabras de los soldados cercanos lo hicieron detenerse en seco. Por lo que sé, Ale quiere llevarse a Drayton a Stonehart, murmuró uno de ellos. ¿Para qué?, preguntó su compañero con tono indiferente. Cormac avanzó un paso, fingiendo interés en lo que ocurría en la plataforma, pero en realidad, su oído estaba completamente centrado en aquella conversación. Cree que no actuó sola en los robos, y para evitar que sus aliados la rescaten, se la llevará mañana por la mañana, lejos de aquí. ¿Y por qué no matarla ahora mismo? El soldado soltó una carcajada cínica. ¿No conoces a Ale?, se burló. Le gusta jugar con sus presas antes de matarlas. Cormac sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tenía menos tiempo del que pensaba. Mañana. Alara ya no estaría en la fortaleza. Mañana. Podría ser demasiado tarde. Cuando la conversación terminó, Cormac se giró y vio cómo los guardias desataban las cadenas de Alara. Ella se tambaleó, el peso de su cuerpo cayendo sobre su piel lacerada, pero no se permitió caer. Su orgullo la sostenía donde sus piernas flaqueaban. Uno de los soldados recogió su camisa del suelo y se la tendió sin una palabra. Alara la tomó con manos temblorosas, ya fuera por el dolor o por el frío, y se la puso con movimientos rígidos. Cormac sostuvo la respiración al verla bajar de la plataforma. No podía mirarla, no cuando el odio hervía en su interior como lava en una tormenta volcánica. Así que se giró, con paso firme, abandonó la fortaleza sin mirar atrás. Su mente ya elaboraba un plan, uno que debía ejecutar antes del amanecer. Solo esperaba que aquellos en quienes pensaba estuvieran dispuestos a ayudarlo. Porque no permitiría que se la llevaran. No permitiría que Alara muriera. Capítulo 18. Braeden se movía de un lado a otro, nervioso. Desde que habían llegado a Fort Ironclad, no había podido quitarse de encima la sensación de estar siendo observado. Los habitantes del lugar les dirigían miradas fugaces, pero inquisitivas, y los soldados ingleses, con su aire de desconfianza, no dejaban de vigilar sus movimientos. Habían tenido que inventar una historia. Iban de paso hacia el norte para visitar a sus familiares. Aún así, no se sentían seguros. El atardecer caía sobre ellos cuando Braeden insistió en averiguar algo sobre Alara. Fue Darrow quien, con su carismática sonrisa, se acercó a un grupo de jóvenes que charlaban junto a un pozo. Con palabras bien medidas y un aire encantador, logró cautivar a las muchachas y obtener información valiosa. Se habla de una ladrona de Drayton, susurró una de ellas, con cierto temor. ¿Una ladrona? Darrow arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Desde cuándo los ingleses se preocupan tanto por una simple ladrona? Dicen que no es cualquiera. Ha robado en varias casas inglesas. Una de las jóvenes suspiró, apesadumbrada. Pobre chica. Seguro que la ahorcan por eso. Darrow sonrió con galantería. No quiero que noticias tan lúgubres ensombrezcan mi visita a Fort Ironclad. Prefiero recordar la belleza de este lugar. ¿Y la vuestra? Las jóvenes rieron, ruborizadas, mientras el muchacho se alejaba con paso ligero y regresaba junto al grupo, que lo esperaba impaciente en las afueras del pueblo. ¿Qué te ha tomado tanto tiempo? Braeden lo increpó apenas lo vio llegar. Bueno, sé que soy encantador, pero a veces hay que saber dosificarlo, respondió con una sonrisa socarrona. ¿Qué averiguaste? Está aquí. Todo el pueblo lo sabe. Han traído a una ladrona de Drayton. Braeden exhaló con fuerza,
su preocupación aumentando. Debemos actuar de inmediato. Caelan le puso una mano en el hombro, deteniéndolo. Lo que debemos hacer es recuperarnos del viaje, sobre todo los caballos. Estamos agotados, Braeden. Si nos precipitamos, no tendremos fuerzas para luchar. Pero Alara estará bien. Si fueran a matarla, la ejecución sería pública. No han dicho nada, lo que significa que la retendrán por lo menos unos días. Braeden apretó los puños, frustrado, pero acabó asintiendo. De acuerdo, pero mañana haremos lo que sea necesario. Por supuesto, afirmó Caelan, con seriedad, y si me permites, quiero ser el primero en darle un buen escarmiento por hacernos pasar este susto. Braeden esbozó una pequeña sonrisa y, con el ánimo apenas más ligero, el grupo regresó al campamento que habían montado en las afueras del pueblo. Desde allí podían ver la fortaleza, pero nadie podría descubrirlos. Sin embargo, no notaron que unos ojos oscuros y vigilantes los observaban desde la salida del castillo. La figura, tras un instante de duda, decidió seguirlos. El grupo se reunió alrededor del fuego, debatiendo estrategias. Braeden fruncía el ceño, pensando en un plan para entrar sin ser detectados. La idea se le ocurrió de repente y, con una sonrisa astuta, preguntó: ¿cuál es la mejor forma de entrar en la fortaleza sin levantar sospechas? Los demás lo miraron, confusos, encogiéndose de hombros. La tenue luz del fuego apenas iluminaba sus rostros. Siendo arrestado, respondió él mismo. Mañana al amanecer puedo atraer la atención de los guardias, armar un escándalo y dejar que me capturen. Así me llevarán directo a las celdas, donde probablemente esté Alara. Caelan lo miró con desaprobación. Braeden, suficiente tenemos con un prisionero. No puedo dejar que hagas algo tan arriesgado. Pero podré ayudar desde dentro, insistió Braeden. ¿Y crees que podrás hacerlo? La fortaleza está repleta de soldados. No saldrás con vida si no planeamos bien esto. Tal vez podamos distraerlos, obligarlos a salir mientras uno de nosotros se infiltra. ¿Y si provocamos un incendio en el pueblo?, sugirió Thorin. Caelan asintió lentamente. Podría funcionar. Si lo hacemos antes del amanecer, la confusión nos dará ventaja. Los ingleses se concentrarán en sofocar el fuego y Braeden podrá entrar sin problemas. Braeden meditó la idea y acabó sonriendo. Me gusta, Thorin. Es un buen plan. Yo tengo uno mejor, interrumpió una voz tras ellos. Como movidos por un resorte, los cuatro se pusieron en pie, desenvainando sus espadas al instante. Dirigieron la vista hacia la figura emergiendo de la penumbra y, cuando sus rasgos se hicieron visibles bajo la luz del fuego, Braeden abrió los ojos con incredulidad y alzó su espada, listo para atacar. ¿Pero qué demonios? Capítulo 19. La primera imagen que apareció ante ella fue la llama de la antorcha, titilante y oscilante con la corriente de aire de la mazmorra. Luego, la silueta de quien la sostenía emergió de las sombras, y cuando la luz iluminó su rostro, Alara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ruarid, su chaqueta escarlata ardía bajo la luz anaranjada del fuego, como un recordatorio cruel de la traición que había cometido. Alara sintió su sangre hervir. Recordaba con vívida claridad la frialdad con la que él había mentido sobre ella frente a los soldados ingleses, la forma en que la había acusado de atacarlo y huir, condenándola así al látigo. Lo odiaba. Ya lo había odiado antes por delatar su identidad y entregarla a los ingleses, pero esto había cruzado la línea. Ruarid la observó con detenimiento, como si estuviera comprobando que aún respiraba, que no había sucumbido a la fiebre o a la debilidad. Luego, con una calma exasperante, caminó hacia la pared opuesta.
Colgó la antorcha y deslizó una mano dentro de su chaqueta, extrayendo un manojo de llaves. Sin prisa, abrió la celda y entró, cerrando la reja tras él con un chasquido metálico que resonó en la silenciosa prisión. Alara dio un paso al frente, levantando el mentón desafiante a pesar del ardor en su espalda. «¿Qué haces aquí?», soltó. Su voz un filo de acero. «Solo quería ver cómo estabas. Sigo viva. Así que ahora que lo sabes, puedes volver a tu miserable vida inglesa». Nuarid rió suavemente, como si sus palabras le divirtieran en lugar de herirle. «No entiendes nada, ¿verdad, Alara? Preferiría que no usaras mi nombre», escupió. «Y no sé qué pretendes, pero no quiero saberlo. Pensé que me conocías bien», dijo él, avanzando un paso más. Alara retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la pared húmeda y sucia de la celda, arrancándole un doloroso escalofrío. «Eso pensaba yo también», dijo con desprecio. Nuarid ladeó la cabeza, como si la examinara de nuevo, y entonces habló, su voz cargada de nostalgia. «¿Sabes por qué siempre me acercaba a ti? Además de por tu fuerza, por tu inteligencia. Y aún lo creo. No veo qué tiene que ver eso con lo que hiciste, Nuarid. Tu odio te ciega. No ves mis verdaderos motivos. Pero hay algo más que quiero decirte. Desde que tengo memoria, siempre has estado ahí. No tengo un solo recuerdo de mi infancia en el que no aparezcas tú. Y otra razón por la que me acercaba era porque estaba enamorado de ti». Alara alzó una ceja, confundida y recelosa. Sus palabras la tomaron por sorpresa, pero lo que realmente la inquietó fue la cercanía creciente entre ellos. Con cada palabra, Nuarid acortaba la distancia, y cuando ella quiso apartarse, sintió la humedad de la pared pegándose a su piel. «Siempre corriste a su lado», continuó él en un murmullo. «Braeden siempre estuvo en medio. Parecía que solo él existía para ti, como si lo que ustedes tuvieran fuera lo más especial del mundo». Había pesar en su voz, pero también furia contenida. Alara tragó saliva. «Nuarid, SHH», la interrumpió, apoyando su frente contra la de ella. «Ahora eres prisionera del ejército que represento, mi prisionera. Y esta vez, no dejaré que nadie se interponga entre nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, Nuarid la besó. Alara sintió su cuerpo tensarse de inmediato. Intentó apartarlo, pero su espalda protestó con una punzada de dolor y un jadeo escapó de sus labios. Nuarid, malinterpretando el sonido, profundizó el beso, tratando de abrirse paso en su boca. Sus manos bajaron hacia su cintura. El instinto de supervivencia de Alara se encendió. Con un movimiento brusco, levantó la rodilla y la clavó con fuerza entre las piernas de Nuarid. Él se apartó con un gruñido de dolor, llevándose las manos a la entrepierna. Aprovechando el momento, ella intentó correr hacia la puerta, pero una mano fuerte la sujetó de la mandíbula y la obligó a mirarlo. «¿En serio crees que te dejaré escapar por segunda vez?», gruñó. «Mi corazón no le pertenece a Braeden», dijo ella con esfuerzo. Con un empujón, Alara se liberó y lo enfrentó con una mirada feroz. Había aguantado mucho. Era hora de decirle todo lo que pensaba. «Tú no mereces nada de mí ni de nuestro clan», espetó. «Nos vendiste porque sigues siendo ese niño asustado que no tiene agallas para enfrentar a su enemigo. No eres más valiente que yo por usar ese uniforme rojo. Eres un cobarde». Nuarid apretó los puños, alzando uno de ellos como si fuera a golpearla. Alara tembló, pero no apartó la mirada. Lo desafió en silencio. Él, sin embargo, bajó la mano y, en su lugar, la empujó dentro de la celda. Cuando terminó de cerrar el candado con manos temblorosas, ella disparó su último dardo. «¿Qué vida querría tu madre para ti?»,
¿Junto a los que la mataron o junto a quienes habríamos dado la vida por protegerte? Ruarid la miró en silencio, su expresión indescifrable. Luego tomó la antorcha y, antes de perderse en la penumbra del pasillo, dijo en un tono enigmático: pensé que eras más inteligente y que me conocías de verdad. Pero tu ira te impide ver lo que realmente quiero decirte. Alara lo observó desaparecer en las sombras, sin comprender. Por primera vez en años, sintió que no sabía quién era realmente Ruarid. Capítulo 20. Al final, no se trata de quién llegó primero a su corazón, sino de quién supo quedarse sin poseerlo. La noche había caído con un manto de sombras densas y el silencio se cernía sobre el campamento, roto solo por el chisporroteo de la hoguera y el susurro del viento entre los árboles. En el calabozo, Alara se rindió ante la desesperación acumulada por años de lucha y resistencia. Su cuerpo temblaba con cada sollozo, y sus lágrimas surcaban su rostro con una amargura que ya no podía contener. No le importaba que los soldados la oyeran. Su dolor era demasiado profundo para esconderlo. Muy lejos de allí, en un claro oculto entre la espesura, una tensión diferente gobernaba la escena. Cormac permanecía inmóvil, con la hoja de la espada de Braeden rozándole el cuello. No opuso resistencia, solo alzó las manos en señal de paz mientras un círculo de hombres lo rodeaba, listos para atravesarlo con sus armas. ¿Qué demonios haces aquí?, espetó Braeden, su voz impregnada de furia y desconfianza. Cormac respiró hondo, conteniendo su impaciencia. Sabía que su presencia era una afrenta para ellos, que el odio que sentían era legítimo, pero no estaba allí para suplicarles clemencia ni para defenderse. Solo tenía una misión. No quiero luchar, dijo con firmeza. Solo quiero hablar. Braeden presionó la espada contra su cuello con más fuerza. El brillo de la hoguera bailaba en su mirada oscurecida por la rabia. Eres el culpable de que nuestra amiga esté en manos de los ingleses, espetó. No hay nada de qué hablar. Cormac sintió la cálida línea de sangre resbalar por su cuello, pero no se inmutó. Solo había una verdad que podía cambiar la situación. Quiero liberar a Alara. El impacto de sus palabras resonó como un trueno en la noche. La presión de la espada titubeó un instante, aunque la desconfianza no se disipó de los rostros que lo rodeaban. ¿Por qué habríamos de creerte? Braeden lo fulminó con la mirada. Tú la capturaste. Es tu culpa que esté allí. Cormac sostuvo su mirada sin pestañear. Lo sé, y es algo que pesa sobre mí, admitió con voz áspera. Porque Alara es la mujer más increíble que he conocido. Braeden entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Cormac tragó saliva, sintiendo el escozor del corte en su cuello. No quiero que sufra. Sé que está ahí por mi culpa y que la llevé sin medir las consecuencias reales de mis actos. Caelan bufó con desdén. Explícate mejor, bastardo. Mi brazo se está cansando. Cormac recorrió los rostros de los hombres que lo rodeaban. Sabía que no podía vacilar. ¿No os basta con saber que quiero liberarla tanto como vosotros? Braeden soltó una carcajada amarga. Eso está muy bien. Pero seremos nosotros quienes decidamos si vives o mueres. Cormac exhaló con frustración. No quería confesarlo, pero no tenía otra opción. Cerró los puños y dejó salir la verdad. Porque me he dado cuenta de que la amo. Un silencio denso cayó sobre el claro. La espada de Braeden tembló en su agarre y su mandíbula se tensó. ¿Qué demonios dices? Su voz fue un gruñido bajo. ¿La has violado? Cormac sintió una punzada de furia por la insinuación y su voz se endureció. Jamás haría algo así, declaró con firmeza. Y menos a ella. Braeden sintió la ira encenderse en su pecho como un incendio. Su odio hacia el hombre que tenía delante se mezclaba con el miedo a perderla. Con un grito,
Retiró la espada solo para lanzarla directo a su estómago, pero Cormac reaccionó con la velocidad de un rayo. En un solo movimiento sacó su propia espada y la colocó contra el cuello de Braeden. El resto de los hombres apuntaron sus armas hacia él, pero ninguno atacó. «No he venido a morir ni a mataros», dijo Cormac con tono de advertencia. «Solo a pediros ayuda. Si de verdad os importa salvar a Alara, dejad de perder el tiempo». Braeden apretó los dientes y bajó su espada, aceptando a regañadientes que el guerrero tenía razón. El resto lo imitó, y Cormac guardó la suya como muestra de buena voluntad. «Supongo que tú eres Braeden», dijo, girándose hacia él. Braeden asintió con el ceño fruncido. Con un movimiento brusco señaló a los demás. «Caelan, Darrow y Thorin. Soy Cormac Blackwood», dijo con calma, «y sé que solo queréis matarme, pero escuchadme, porque tengo algo importante que deciros sobre Alara». Braeden vaciló un instante antes de asentir y señalar el fuego. «Siéntate y habla». Nadie apartó la mirada de Cormac mientras se acercaba a la hoguera. Los reflejos anaranjados danzaban sobre sus rostros tensos, y solo el crujido de la leña llenó el silencio. «No he advertido a nadie», dijo Cormac de pronto, rompiendo la quietud. «Creen que me fui tras obtener mi libertad». Braeden entrecerró los ojos. «¿A cambio de la libertad de nuestra hermana?» Cormac frunció el ceño. «Para ser tu hermana, la defiendes como si fuera tu esposa». Darrow silbó suavemente, y Braeden se puso rígido. Su cuerpo se tensó como un arco a punto de disparar, pero Caelan puso una mano firme sobre su hombro para contenerlo. «No estás mintiendo, ¿verdad?», preguntó Braeden con la voz grave. Cormac lo miró fijamente antes de continuar. «Para obtener mi carta de libertad, Ale exigió que estuviera presente en el interrogatorio de Alara. Y mientras la azotaban, Braeden se inclinó hacia adelante con furia en sus ojos. «¿Qué has dicho?» «Ale interroga de esa manera», explicó Cormac con voz tensa. «Si alguien comete un delito grave, es él quien impone el castigo». Caelan se cubrió el rostro con una mano y maldijo por lo bajo. «Maldita sea. Debía haberla atado cuando se propuso ir a casa de Lancaster. Cuando estaba a punto de irme, escuché algo que me detuvo», continuó Cormac. «Ale teme que no haya actuado sola y que su grupo venga a rescatarla. Por eso, al amanecer, la trasladarán a Stonehart». Braeden se puso de pie de un salto. «¿Para qué?». Cormac lo miró con gravedad. «Para juzgarla y matarla frente a todos los escoceses. Como advertencia». Braeden sintió que el aire le faltaba. «¿Por qué nos dices esto?», susurró. Cormac se inclinó hacia él con una mirada de determinación inquebrantable. «Porque tengo un plan. Podemos unir fuerzas, o podéis matarme aquí y perder la única oportunidad de salvarla». El lobo que aprendió a amar. Cormac siempre había sido un hombre de instinto. Un mercenario. Un soldado. Un lobo solitario que vagaba por el mundo sin más propósito que la próxima batalla. Sin más lealtad que la del acero en su mano. Así lo había querido. Así lo había forjado el destino cuando la traición lo arrancó de la ilusión de un amor que creyó suyo y lo arrojó a la crudeza de la supervivencia. Pero entonces llegó ella. Alara. No debía importarle. No debía significar nada. Pero desde el momento en que la vio, supo que estaba perdido. No porque fuera débil, sino porque lo que despertaba en él era más fuerte que su voluntad. Cuando la encontró atrapada entre las garras de los soldados ingleses, algo dentro de él se quebró. Era una sensación que no había sentido en años. El miedo de perder algo que realmente importaba. No solo era la idea de salvarla. Era la certeza de que, si no lo hacía, algo en su interior se rompería para siempre.
Por años había creído que la vida no tenía más sentido que la lucha, que el honor no era más que un eco vacío en los labios de hombres que no sabían lo que era el verdadero dolor. Pero ahora entendía que el honor podía ser otra cosa. Podía ser una elección, un acto de entrega. Podía ser la decisión de proteger algo, incluso si significaba arriesgarlo todo. El lobo solitario tenía miedo. No a la muerte, sino a lo que estaba sintiendo, a la forma en que su corazón, endurecido por la traición, estaba cediendo ante la simple presencia de Alara. Salvarla no era solo una cuestión de estrategia o de venganza contra los ingleses. No era solo un deber. Era un grito ahogado en su alma, una súplica silenciosa de un hombre que, sin darse cuenta, estaba comenzando a recordar lo que significaba amar. Capítulo 21. El amor que sobrevive no es el que nunca dudó, sino el que decidió quedarse después de la duda. La noche había sido un tormento para Alara. Apenas había logrado dormir una hora, pero despertó de golpe cuando sintió un leve cosquilleo en su pierna. Abrió los ojos de inmediato y se encontró con una rata que caminaba sobre ella, mordiéndole la ropa. Se incorporó rápidamente, estremeciéndose de asco. Desde ese momento, dejó que su espalda se apoyara contra la fría pared de la celda y se obligó a mantenerse despierta. El nerviosismo por lo que ocurriría al día siguiente la oprimió de nuevo. Uno de los soldados que le había llevado la cena dejó escapar que habían decidido trasladarla a Stonehart para su juicio. Aquella información la aterrorizó, porque temía que Cormac no llegara a tiempo para sacarla de allí. Si él ignoraba su inminente traslado y llegaba cuando ya estuviera en camino, entonces su destino estaría sellado. Pero en aquel momento, en la quietud de la madrugada, el verdadero miedo de Alara no era su suerte, sino la incertidumbre de si el guerrero cumpliría su palabra. ¿Y si solo había sido una estrategia para que no lo odiara como antes? Tal vez solo se sentía culpable por haberla dejado allí y quería limpiar su imagen. No. Él no es así. Susurró para convencerse. Intentó alejar aquellas dudas de su mente y dejó que las horas transcurrieran. Esperó, con el corazón latiendo apresurado, que Cormac apareciera en la oscuridad. Pero la noche pasó en un silencio inquebrantable, y con cada minuto su esperanza se iba desvaneciendo. Su espíritu se encogía, al contrario que sus nervios, que estaban a flor de piel. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la celda, Alara se puso en pie. Al otro lado de la estancia, dos ratas peleaban por algo entre la paja acumulada en el suelo. Se alejó lo más que pudo y apoyó las manos en las frías barras de hierro. Desde su sitio podía oír los gemidos de otros prisioneros. La pena la invadió. Sabía que muchos morirían ahorcados, otros por hambre o enfermedad. Rezó por ellos y por sus almas. Un ruido en la escalera capturó su atención. Varios pasos resonaron en la piedra. El momento había llegado. Dos soldados se acercaron con expresión severa. Alara se irguió, alejándose de los barrotes. Alzó el mentón y cuadró los hombros con orgullo. No permitiría que la vieran temblar. Abrieron la reja. Uno de ellos entró con unas cadenas y Alara extendió las muñecas con desafiante tranquilidad. Drayton. Un grupo de soldados te espera en el patio para tu traslado a Stonehart, donde serás juzgada y castigada por tus crímenes contra los soldados de la corona. ¿Castigada? Su voz destiló burla. ¿Querrás decir asesinada? El soldado ajustó las cadenas con fuerza, sin responder. Su silencio hablaba por sí solo. Espero que las tornas nunca cambien y que vuestras esposas, hermanas y madres no sufran la venganza de los escoceses. Susurró ella. Imagínate ver a tu hermana colgando de una cuerda. Cállate, Drayton, gruñó el soldado, furioso. Eso nunca ocurrirá. Aunque tengamos que acabar con todos vosotros. Alara sonrió levemente. Eso tampoco ocurrirá.
La respuesta del soldado fue tirar de su brazo y empujarla hacia la salida. Sus dedos se hundieron con rabia en su carne, pero ella ni se inmutó. Caminó con determinación por la escalera de piedra, escoltada por los soldados. En la planta superior, otros hombres la observaron al pasar, pero Alara fingía no verlos. Al salir al patio, vio a un grupo de 10 soldados esperando junto a sus caballos. Cuando la miraron, el estómago de Alara se contrajo. Conocía a muchos de ellos. Los había visto antes. Eran los mismos que habían participado en la masacre de Ravensthorn. Godfrey Ale se adelantó unos pasos y sonrió con malicia. En honor a lo que sucedió hace 15 años, nuestro compañero Ruarid ha querido que sean los oficiales de Ravensthorn quienes te escolten. El corazón de Alara dio un vuelco. ¿Había oído bien? ¿Ruarid realmente había llegado a ese punto? Lo miró con incredulidad, pero su antiguo amigo apenas le sostuvo la mirada antes de apartarla con indiferencia. Ale se adelantó, con una sonrisa llena de desprecio. La idea fue excelente, dijo. ¿Quién mejor para escoltarte al cadalso que aquellos que te dejaron con vida aquella vez? Un error que no cometeremos de nuevo, señorita Drayton. Alara dejó escapar una risa seca. Haré lo posible por no ser la primera en ir al infierno, respondió despacio. La sonrisa de Ale se borró. Tomó su brazo y la empujó hacia los caballos. Le ataron las manos y la hicieron montar sola, algo que ella agradeció. No quería estar cerca de ningún soldado, y menos de Ruarid, a quien perforó con la mirada antes de montar su caballo. El grupo cruzó las puertas del castillo y avanzó por la ciudad. A esa hora, la vida en Fora Ironclad ya había comenzado. Los mercaderes preparaban sus puestos, los pastores guiaban su ganado. Muchos se detuvieron a ver la procesión y sus miradas se clavaron en Alara. Algunas estaban llenas de rabia, otras de orgullo, otras de compasión. Pero algo a su derecha captó su atención. En la sombra de un callejón, 5 figuras ocultas bajo capas la observaban. Su corazón se detuvo un instante. Los reconocía perfectamente, pero lo que la dejó sin aliento fue verlos juntos. Cormac y Braeden estaban lado a lado, y en un momento, cruzaron miradas. Alara sintió un escalofrío, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvió a arder en su pecho. La fe quebrada de Alara. El frío de la piedra calaba sus huesos, pero el verdadero invierno estaba dentro de ella. En esa celda oscura, la fe que había sostenido su alma tambaleaba como una vela al viento. ¿Dónde estaba el destino que tanto había creído suyo? ¿Dónde la justicia, la luz, la esperanza? Las palabras de Ruarich aún flotaban en su mente. Su confesión de amor tardía, su beso robado. Pero ella no podía creer en él. No ahora, no después de todo. ¿Qué era el amor sino una promesa frágil que el tiempo y la traición se encargaban de quebrar? El día de los azotes, cuando la ataron en la plataforma y sintió el látigo rasgar su piel, su fe se desmoronó. No gritó. No porque no doliera, sino porque en su interior algo se había apagado. Se preguntó si Dios la había abandonado. Se preguntó si alguna vez hubo un propósito en todo su sufrimiento. Cuando la procesión la llevó por las calles hacia su destino incierto, su corazón latía con una cadencia rota, como si cada paso la arrastrara más cerca de la nada. Su única fuerza fue pensar en su madre. En la voz que le cantaba en las noches de tormenta, en sus manos cálidas sobre su frente febril, en el amor inquebrantable que la sostuvo en la infancia. Pero justo cuando la sombra parecía tragárselo todo, los vio, cubiertos con sus capas y capuchas, escondidos en un rincón, pero allí. Y en sus rostros, bajo la penumbra, vio algo que la hizo respirar de nuevo. Luz. No sabía si era una señal,
una certeza o simplemente la última chispa de esperanza aferrándose a su alma rota. Pero en ese instante, supo que no estaba sola. Supo que aún había un camino. Y supo que aún no estaba vencida. Alara cerró los ojos por unos instantes, tratando de calmar su respiración mientras el frío aire de la mañana acariciaba su rostro. Se obligó a mirar al frente, fijando su atención en el horizonte. Luego, cuando sintió que podía enfrentar la realidad con algo de temple, volvió la vista hacia atrás y los vio. Darrow le sonreía con una mano sobre el pecho mientras inclinaba la cabeza en un gesto solemne. Thorin, siempre a su lado, reflejaba la misma actitud, pero Caelan la miraba con el ceño fruncido, como si estuviera molesto con ella o con la situación en la que se encontraban. Luego su mirada se detuvo en Braeden y Cormac, y no pudo ocultar su sorpresa. ¿Realmente el guerrero había buscado a su antiguo amigo para ayudarle? ¿Y Braeden? ¿Cómo habría tomado la presencia de Cormac? Estaba segura de que, de haber estado solos, habrían intentado atacarse, pero si estaban allí, juntos por ella, significaba que habían puesto sus diferencias a un lado. Los ojos de Braeden exudaban preocupación, algo que nunca había visto en él. Siempre había intentado ser el joven osado y alegre, pero algo en él había cambiado. ¿Era resentimiento lo que veía en su mirada? Desde su montura, le pareció que estaba más delgado, pero la capa que lo cubría ocultaba demasiado. Entonces, sus ojos se posaron en Cormac. La fuerza y la seguridad que irradiaba disiparon sus propias dudas. Si había tenido algún miedo sobre lo que podría ocurrir, la presencia del mercenario lo desterró por completo. Le agradeció internamente por ello, porque hasta ese momento había sentido que todo estaba perdido. Su corazón latió con fuerza al comparar lo que sentía por cada uno de ellos. Sabía que había querido a Braeden, pero verlo allí, al lado de Cormac, le hizo darse cuenta de que su amor por él era el de una juventud que no había madurado. Cormac, en cambio, despertaba algo visceral en ella, algo que la hacía perder el equilibrio. Con él, la pasión florecía de una manera que nunca había experimentado. Y sin embargo, no podía evitar sentir lástima por Braeden, por el joven que siempre había estado ahí para ella y al que ahora sentía que estaba traicionando. Pero no era ella quien hablaba, sino su corazón. Para no atraer la atención de los soldados que la escoltaban, volvió a girar la cabeza y fijó su mirada en el camino. Ahora sabía que no estaba sola y que harían todo lo posible por rescatarla. Solo esperaba que tuvieran un buen plan, pues eran menos que los casacas rojas. Y para empeorar la situación, Ruarid cabalgaba entre ellos. Desde su posición, Braeden apretó con fuerza la empuñadura de su espada al ver a Alara partir. Desde el fuerte Ironclad, unos 12 soldados la escoltaban, y para su sorpresa, entre ellos estaba Ruarid. Caelan lo reconoció de inmediato y masculló entre dientes. «Maldito bastardo». El resto lo escuchó claramente. Aunque habían pasado años, el rostro del joven seguía teniendo ese aire infantil que le había caracterizado. Su viejo amigo cabalgaba al final del grupo y llevaba el uniforme inglés con un orgullo que le revolvió el estómago. Tuvo que contenerse para no lanzarse sobre él y arrancarle la casaca con su espada. Pero no era solo la presencia de Ruarid lo que lo perturbaba. Muchos de los rostros que cabalgaban junto a Alara le resultaban familiares. Thorin confirmó sus sospechas. ¿Qué clase de juego de mente está jugando Ale? Braeden asintió. Pero Cormac frunció el ceño, confundido. ¿De qué estáis hablando? Thorin lo miró y tomó aire antes de responder. Los soldados de la procesión son los mismos que atacaron Ravensthorn hace 15 años. Recuerdo sus caras como si hubiera sido ayer. Braeden intervino. Sí, y también son los oficiales a los que hemos robado estos meses.
Cormac los observó sorprendido. Ale los eligió para humillarla delante de ellos, afirmó Braeden. Cormac esbozó una media sonrisa. Eso solo hace que el rescate sea más interesante. Especialmente para ti. Braeden lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir? Si querías vengarte con los robos, ahora puedes hacerlo matándolos para rescatarla. Braeden apretó la mandíbula. ¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto? Cormac sostuvo su mirada sin vacilar. A Alara. La tensión explotó. Braeden avanzó un paso, pero Caelan se interpuso antes de que llegara a golpearlo. Nunca heriría a Alara. Rugió Braeden, forcejeando para soltarse. Cormac sonrió. Entonces dejemos que ella elija. La mirada de Braeden destilaba furia, pero respiró hondo y aceptó. Por ahora, concentrémonos en rescatarla, intervino Caelan. Sin otra palabra, los hombres montaron y comenzaron la marcha. Aunque Braeden siguió clavando la vista en la espalda de Cormac, en su mente, juró que si perdía a Alara, hundiría su espada en el corazón del mercenario. Capítulo 22. A veces, amar significa soltar, permitir que el otro encuentre su propio destino, aunque no sea a nuestro lado. El viento cargado de humedad arrastraba el eco de los cascos sobre la tierra blanda, mientras el grupo avanzaba con cautela por el sendero flanqueado por árboles centenarios. La niebla espesaba el aire, ocultando los peligros que pudieran acechar entre las sombras. Alara mantenía la vista fija en el horizonte, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que el momento estaba cerca. Por un instante, giró la cabeza hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de Ruarid. Su antiguo amigo parecía inquieto, sus pupilas danzaban de un lado a otro, como si tratara de detectar una amenaza invisible. Alara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Ruarid estaba tan atento a su entorno, existía el riesgo de que descubriera a Cormac y a los demás antes de tiempo. Instintivamente, giró el rostro al frente justo cuando un sonido familiar la alcanzó. Un graznido ronco rasgó el silencio desde lo alto de la colina. Era el grito de un cuervo, pero no uno cualquiera. A 10 metros de ellos, camuflado entre la espesura, el ave había emitido un aviso inequívoco. Nadie más pareció percatarse, pero Alara supo de inmediato lo que significaba. Desde la infancia, aquel sonido había sido la señal secreta entre ellos, establecida después de la masacre, cuando la confianza se había convertido en un bien escaso. Ruarid jamás había sabido de ello. Alara inspiró hondo y dejó escapar el aire en un suspiro lento. La espera estaba por terminar. Su gente estaba cerca. Su mirada descendió a las sogas que apresaban sus muñecas, tanteando mentalmente la forma de liberarse. No podía arriesgarse a esperar más, pero antes de que pudiera intentarlo, sintió una mirada clavada en ella. Desvió la vista disimuladamente hacia la colina, pero la niebla densa impedía ver más allá de unos metros. Fue entonces cuando comprendió que la mirada no provenía del bosque, sino de Ruarid. Había dejado de escudriñar su entorno y ahora la observaba fijamente, con una sospecha mal disimulada en el rostro. El silencio entre ellos era espeso, casi insoportable, y para disiparlo, Alara sonrió con burla y alzó la voz lo suficiente para que los demás pudieran oírla. Drayton, ¿les has contado a tus nuevos amigos que te hacías encima pis cuando los niños del pueblo se metían contigo? Las risas no tardaron en surgir entre los soldados. Algunos se giraron con expresiones divertidas, ansiosos por ver la reacción del hombre. Ruarid enrojeció de furia y apretó la mandíbula. Alara sintió una punzada de satisfacción al ver que, por un momento, su provocación había desviado la atención de los soldados del bosque. Pero su triunfo duró poco. ¿Y tú? Respondió él con una voz baja,
impregnada de veneno. ¿Aún recuerdas el olor de la sangre de tu madre cuando Ale la mató? El golpe fue brutal. El aire pareció escapársele de los pulmones y la sonrisa desapareció de su rostro. La imagen de su madre regresó como un látigo ardiente a su mente. Pero no dejó que su dolor se reflejara en su expresión. En cambio, su determinación se hizo más fuerte. En ese preciso instante, sintió la cuerda deslizarse de sus muñecas. Cayó suavemente sobre la silla de montar. Había llegado el momento. Entonces, el tercer graznido del cuervo resonó en el aire, más alto y prolongado. Y el caos estalló. Tilde, tilde. Los gritos de agonía rasgaron la bruma, resonando como lamentos arrancados de las mismísimas entrañas de la tierra. Desde la espesura emergieron 5 figuras que, para Alara, eran tan familiares como la sangre que corría por sus venas. Una sonrisa se dibujó en sus labios y, antes de que los soldados ingleses pudieran reaccionar, la joven se abalanzó sobre el más cercano. Con sus manos ya libres, el movimiento resultó fácil y rápido. Con un giro certero, logró hacerse con la empuñadura de la espada de Edwin Thorne, quien, todavía paralizado por la sorpresa de ver a los guerreros irrumpiendo en el grupo, no pudo evitar que lo derribara. «Maldita perra escocesa», vociferó Edwin. Pero su furia no sirvió de nada. Alara rodó lejos de él, aferrando con firmeza la espada que acababa de arrebatarle. Se puso en pie con la rapidez de un depredador y alzó el arma contra el soldado. Sin embargo, él ya había logrado desenfundar su pistola y trató de apuntarle. Pero Alara fue más veloz. Con un golpe seco de su hoja, desvió el arma, abriéndole un tajo en la muñeca. Edwin soltó un grito de dolor y cayó sobre sus rodillas. Sin darle tiempo a recuperarse, Alara alzó su espada y la hundió en el costado del soldado, cuyo último aliento escapó de sus labios antes de desplomarse en un charco de su propia sangre. Un movimiento a su izquierda la hizo volverse justo a tiempo para ver a Cormac enfrentarse a Alistair Crowe. En cuanto la vio, sus ojos, tan oscuros como la noche, se posaron en ella cargados de sentimiento. ¿Estás bien? Su voz era un rugido ahogado por el fragor de la batalla. Alara asintió. Ahora sí, pero su expresión se tensó de inmediato. Cuidado. Rupert Gas se lanzaba contra Cormac. Este se giró a tiempo, alzando su espada para detener el ataque enemigo. La joven recorrió con la mirada el campo de batalla. Darrow se enfrentaba a Victor Ashford en un duelo equilibrado, mientras que Thorin esquivaba con agilidad la embestida de Henry Smith. Caelan y Braeden, su rostro endurecido por la determinación, luchaban contra 2 soldados desconocidos y Hugh Lancaster. Pero ¿dónde estaba Ruarid? Alara buscó entre la refriega, pero no pudo distinguir su figura entre la masa de cuerpos en movimiento. Una corazonada la hizo girarse hacia el bosque. Tal vez había huido, o se escondía, esperando su momento. No tuvo tiempo de comprobarlo. Unas manos fuertes la sujetaron del brazo y la giraron con violencia. El tirón la hizo tambalearse, y su espada resbaló de sus dedos, cayendo sobre la hierba. El rostro de Godfrey Ale se erguía ante ella, con una sonrisa cruel dibujada en los labios. Sabía que no estabas sola, Drayton, dijo con voz rasposa. Pero no imaginé que el propio Blackwood estuviera entre tus aliados. Alara se obligó a mantenerse firme, a pesar del dolor punzante que aún latía en su espalda debido a los latigazos del día anterior. ¿Acaso te metiste entre sus piernas para seducirlo? Escupió el oficial. Ella no cayó en la provocación. Sabía que quería hacerla perder el control, pero lo que Ale no sabía era que Alara ya había esperado demasiado para aquel encuentro. Su mirada se afiló y, con la barbilla en alto, le escupió las mismas palabras que había guardado todos esos años. Ale, te dije que tu sangre regaría la tierra escocesa. Ese día ha llegado.
La carcajada de Ale resonó en la bruma. Sujetó su espada con más fuerza y la alzó. ¿Y con qué planeas matarme? ¿Con tus uñas? Y atacó. El filo descendía como un rayo en su dirección, pero Alara logró apartarse en el último segundo. En su huida, sus dedos tropezaron con una piedra y, sin dudarlo, la arrojó contra la frente del oficial. El impacto lo hizo gruñir de dolor. Se llevó la mano a la herida y, al ver la sangre en sus dedos, su expresión se deformó de furia. Vaya. Parece que tu sangre ya quiere regar nuestras tierras. Se burló ella. Ale rugió de ira y se abalanzó sobre ella. Un golpe seco en las costillas la dejó sin aire. Un segundo golpe la hizo doblarse de dolor. Alara. La voz de Cormac retumbó en sus oídos, pero ella no podía responder. El filo de la espada de Ale brilló en el aire, descendiendo con la intención de abrirle el cuello, igual que había hecho con su madre. Pero nunca llegó a su destino. Una figura emergió tras Ale, y el acero se hundió en su pecho. El oficial soltó un gruñido ahogado y bajó la mirada. La punta de una espada sobresalía de su torso, goteando sangre. Tras él, la mirada tranquila y resuelta de Ruarit se clavó en Alara. Te dije que no lo entendías, dijo con serenidad. ¿Realmente creíste que no amaba a mi pueblo lo suficiente? Alara, con el corazón tamborileando en su pecho, lo miró sin saber qué responder. Capítulo 23. Entre el acero y la sangre, su amor era la única batalla que ninguno de los dos quería perder. Alara fue la primera en dar el paso. Se arrojó a los brazos de Braeden, sintiendo la calidez familiar de su cuerpo, pero también la frialdad de un destino que había cambiado demasiado rápido. Todo había terminado, pero ellos ya no eran los mismos de días atrás. Con el rostro hundido en el cuello del joven, Alara cerró los ojos, aspirando el aroma a lavanda que siempre había amado. Braeden, con los brazos rodeándola, levantó la mirada hacia Cormac, un destello de resentimiento brillando fugazmente en su mirada. Te he extrañado terriblemente, Alara, susurró, con una dulzura que se quebraba en la orilla del dolor. Ella lo estrechó con más fuerza, sintiendo cómo temblaba contra su piel. Yo también, Braeden. Lo siento tanto. Todo esto fue mi culpa. Braeden negó contra su cuello. Todos somos culpables. La sed de venganza nos cegueó con acento agudo y nos trajo hasta aquí. Pero ya se acabó. Estás con nosotros otra vez. Bajó la voz y apoyó los labios en su oído. Te amo, Alara. Lamento nunca habértelo dicho. Pero te he amado desde el primer día que te vi, cuando teníamos 3 años. Alara se removió en sus brazos y se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Yo también te he amado desde entonces, pero... Sus labios temblaron, incapaces de continuar. Braeden la sostuvo con la mirada, hasta que sus ojos se alzaron y observaron más allá de su hombro. Blackwood, murmuró por ella. Las manos de Alara cayeron a los costados, separándose de él. Sí, espero que puedas entenderlo. No te preocupes, Alara. Nunca hemos sido nada. Así que no tienes que explicarme. Él simplemente se adelantó, pero su voz no era indiferente. Una tensión helada se apoderó de su cuerpo, tan rígida que al moverse sintió un tirón en la espalda. Sin embargo, no quería seguir hablando. No había nada más que hacer. Se alejó, dirigiéndose hacia los demás, ignorando el vacío que dejaba a su paso. El corazón de Alara se encogió. Sabía que era cierto. Nunca habían sido oficialmente nada, pero siempre había creído que lo suyo era diferente, especial. Aún así, la frialdad con la que Braeden le respondió la dejó sin palabras. Alara. El amor como elección y destino. El amor, pensaba Alara, no siempre es un sendero recto. No es una historia escrita con claridad,
sino un mar de contradicciones, de olas que empujan y arrastran hacia lugares inesperados. Creció creyendo que el amor era un anhelo puro, un faro en la tormenta, pero con los años entendió que no se trata solo de un sentimiento, sino de una elección. Amó a Braeden como se ama un recuerdo, con la intensidad de quien se aferra a lo que le ha dado refugio en la oscuridad. Fue su amigo, su confidente, la sombra constante en su vida. Con él compartió sueños de libertad, de venganza, de justicia. Pero, ¿era eso amor? ¿O solo el eco de una lealtad que confundió con algo más profundo? Cormac, en cambio, fue el viento que desordenó todo lo que creía cierto. Su amor llegó sin pedir permiso, sin promesas ni ataduras. No la reclamó como suya ni la miró con la nostalgia de lo que fue, sino con la certeza de lo que podía ser. Con él, el amor no era una historia escrita en el pasado, sino una posibilidad, un nuevo comienzo. Comprendió entonces que el amor no siempre es la elección más obvia, ni la más sencilla. A veces, el corazón no elige al que siempre estuvo allí, sino al que llega y lo despierta. Al que, sin esfuerzo, le da la libertad de ser. Fue entonces cuando Ruarid apareció. Su andar era cauteloso, sus ojos llenos de un miedo silencioso al rechazo que pronto encontraría. Se detuvo a 2 metros de ellos y recorrió con la vista a cada uno. El odio que vio en sus rostros lo hizo tragar saliva. Permaneció inmóvil, pero Braeden avanzó hacia él con la mano aferrada a la empuñadura de su espada, sus nudillos blancos por la tensión. Caelan, Thorin y Darrow lo rodearon con sus armas desenvainadas. Ruarid los miró. Luego centró su atención en Braeden. Siempre fuiste el líder, dijo con una triste sonrisa fugaz. No soy líder de nada. Todos somos iguales. Ruarid encogió los hombros y miró rápidamente a Alara, quien intentó acercarse, pero Cormac la detuvo. ¿Por qué traicionaste a Alara?, preguntó Braeden, con veneno en la voz. Ella siempre te defendió, siempre estuvo contigo. Ruarid suspiró. No quise traicionarla. Pero cuando Lancaster decidió dejarme con vida, supe que tendría que devolverle el favor. Cuando vi a Alara robando, entendí que era mi oportunidad. Y la usaste como chivo expiatorio, espetó Caelan. Sí, lo siento, no fue justo, pero estaba decidido a salvarla. ¿Cuándo? Cuando la colgaran, replicó Braeden con desprecio. Contaba con que ustedes vendrían por ella. Lo que no esperaba era a Blackwood. Todos miraron al hombre, quien observaba con indiferencia, como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Braeden alzó su espada y la apuntó al cuello de Ruarid. No creo en tu arrepentimiento. No soporto la deslealtad, y menos después de 15 años fingiendo ser nuestro amigo. Ruarid sostuvo la mirada. Nunca me conociste, Braeden. Nunca quisiste hacerlo. La tensión se volvió insoportable. Braeden levantó la espada, dispuesto a acabar con él. Pero Alara se soltó de Cormac y se interpuso entre ellos, colocando su mano sobre la de Braeden. Démosle una oportunidad. Alara, estás loca, gruñó Darrow. 5 días, acordó Braeden, tras un largo silencio. Si en 5 días demuestra su lealtad, lo aceptaremos. Alara sonrió, aliviada, pero en los ojos de Braeden se desataba una tormenta que nadie podía detener. La noche cayó sobre el bosque, sumiendo el campamento en una calma inquietante. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre los rostros tensos de los hombres que intentaban dormir. Braeden, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Había algo en la mirada de Ruarid que le resultaba demasiado familiar. Celos, odio, rencor contenido. Se levantó en silencio y se alejó del grupo, sintiendo el peso del aire nocturno sobre los hombros.
Apenas había avanzado unos pasos cuando escuchó el crujir de una rama detrás de él. Se giró en un instante, justo a tiempo para ver el destello de una daga en la penumbra. Ruarit se abalanzó sobre él con la fiereza de un animal acorralado, su rostro descompuesto por la desesperación. «Siempre me lo arrebataste todo», gruñó mientras intentaba hundir la hoja en su pecho. Braeden esquivó el ataque por poco, sintiendo el filo rasgar la tela de su túnica. Con una maniobra rápida, sujetó la muñeca de Ruarit y la retorció, obligándolo a soltar el arma. Pero el traidor no se rindió. Con una fuerza inesperada, se lanzó sobre él, derribándolo al suelo. Rodaron por la hierba húmeda, forcejeando en un brutal intento por someter al otro. Braeden sentía la tierra fría pegándose a su piel, su aliento entrecortado por el esfuerzo. Sabía que si dejaba que Ruarit tomara ventaja, no viviría para contarlo. Con un grito de furia, logró empujar a su oponente, haciéndolo caer de espaldas. En un movimiento instintivo, sus dedos encontraron la empuñadura de la daga que había caído al suelo. Sin pensarlo dos veces, la hundió en el pecho de Ruarit. El traidor ahogó un gemido, sus ojos abriéndose con sorpresa. Su cuerpo se tensó y luego se aflojó, cediendo ante la muerte que él mismo había intentado imponer. Braeden respiró con dificultad, sintiendo la sangre caliente empapando sus manos. Se quedó allí, mirando el cuerpo sin vida de quien una vez había llamado amigo. Pero no sentía culpa, solo una profunda tristeza por el destino que Ruarit había elegido para sí mismo. Capítulo 24. En la salvaje inmensidad de Escocia, el amor arde como el brezo en las colinas. Indomable, eterno y marcado por el destino. Cormac observó la escena en silencio, sintiéndose un intruso en el dolor ajeno. Comprendía que aquellos momentos pertenecían a los que habían compartido su vida con Braeden y los suyos. Así que dio un paso atrás, permitiendo que se despidieran de su amigo sin interrupciones, aunque sin dejar de vigilarlos desde la distancia. «Aquel día es el más feliz que recuerdo, Braeden», dijo a Lara, con la voz quebrada. «Estuvimos practicando con la espada hasta que nuestras madres nos descubrieron y nos dieron una buena paliza», recordó Caelan, esbozando una sonrisa amarga. «Mi madre estuvo a punto de prohibirme que volviera a juntarme con ustedes», agregó a Lara con una risa que se perdió en el aire. «Fue una tarde increíble, muchachos», susurró con la voz apenas audible. Thorin y Darrow se quedaron inmóviles, incapaces de hablar, observando cómo la vida de Ruarit al lado de Braeden se apagaba. Cuando Ruarit finalmente cerró los ojos para siempre, un gemido desgarrador escapó de los labios de Alara. Pasados unos minutos, Cormac se acercó y se arrodilló junto a Alara. Con suavidad, posó una mano sobre su espalda. Ella reaccionó al contacto. Se enderezó y se volvió hacia él, abrazándolo con desesperación. «Fue mi culpa», murmuró con un sollozo. «Eso no es cierto, Alara», respondía Cormac con una ternura sorprendente. «Creíste que ese bastardo decía la verdad». «Bastardo», gruñó Caelan entre dientes, poniéndose de pie con una daga en la mano. Se dirigió con paso firme hacia el cadáver de Ruarit y lo miró con un odio visceral. «Ojalá hubieras muerto con tu madre aquel día», sin importarle que el traidor ya no respirara. Descargó una furiosa patada sobre su cuerpo. Luego otra, y otra más, mientras su furia se desbordaba en cada golpe. «Maldita sea tu sangre y la de todos tus ancestros», vociferó antes de clavarle la daga en el pecho con brutalidad. «Ojalá nunca hubieras cruzado nuestras vidas, traidor». Thorin se levantó de inmediato y corrió hacia él para sujetarlo del brazo. «¿Qué demonios estás haciendo?», le increpó con rabia. «Ya está muerto. No podemos hacer nada más». «Lo sé»,
Ahora nuestro deber es enterrarlo, dijo Thorin, respirando hondo para contener su propio enojo. No podemos aferrarnos al dolor y la venganza. Mira a tu alrededor. ¿Qué nos ha traído sino muerte y desgracia? Caelan resopló, con el pecho agitándose por la ira, pero tras unos segundos, asintió con pesadez y bajó la daga. Para Alara Braeden siempre había sido el más fuerte de todos, el que mantenía a la manada unida. Y ahora, su fuerza había llegado a su límite. El mundo de Braeden también pareció tambalearse al aceptar que había perdido el amor de Alara. Sintiendo el calor de Cormac tras ella, su respiración contra su cuello, Alara cerró los ojos. La protección que le ofrecía era el único ancla que tenía en ese momento. No pudo evitar pensar que a Braeden lo había perdido por haber seguido su corazón. Pero ya no había marcha atrás. Debemos irnos, dijo al fin, con la voz apagada. Cormac asintió. Sí, algún regimiento podría pasar por aquí. No es seguro quedarse. Caelan se recompuso rápidamente y miró a Cormac. Ayúdame a cargarlo, le pidió con un tono seco. Luego se volvió hacia Braeden, Thorin y Darrow. Vayan por los caballos. Los aludidos asintieron y corrieron hacia el lugar donde los habían atado. Mientras tanto, Alara se inclinó sobre el cuerpo de Ruarid y, con suavidad, le extrajo la daga que Braeden le había clavado. Ese traidor quería matarte, Alara, dijo Braeden con dureza. Y tú lo defendiste. Alara bajó la mirada. Pero gracias a Cormac y a ti, no lo logró. Susurró. No sigas, pidió Cormac en un tono bajo, tomándole la mano. Cuando los caballos llegaron, montaron el cuerpo de Ruarid sobre uno de ellos y decidieron dejarlo por el camino. Y luego ellos llegaron hasta la cabaña, su destino final. Alara subió al caballo de Cormac y se dejó caer contra su pecho, sintiendo su calidez envolverla. No podía cambiar lo que había pasado. Pero una cosa sí sabía, jamás dejaría que nadie viera cuánto se culpaba por la muerte de los suyos. Ni siquiera Cormac. A pesar de todo, la vida debía continuar. Braeden. Perder el amor y encontrar el propósito. El amor, pensaba Braeden, tiene un cruel sentido del humor. Lo hace creer que todo está a su alcance solo para arrebatárselo en el último instante. Creció con la certeza de que Alara le pertenecía de alguna forma, no por derecho, sino por destino. Sus caminos estaban entrelazados desde la infancia, y durante años creyó que no había otra posibilidad que ella. Pero el amor no es cuestión de tiempo, ni de cercanía. No es una deuda ni un juramento. Es un río que sigue su propio curso, y Alara no era suya. Nunca lo fue. Se culpó a sí mismo por no haber sido suficiente, por haber dudado, por no haberla reclamado antes de que fuera tarde. Pero, ¿quién era él para reclamar lo que nunca le perteneció? El dolor de perderla fue una herida silenciosa, una que se instaló en su pecho como una verdad irrevocable. Pero con el tiempo entendió que amar no siempre significa poseer. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir, aceptar que hay caminos que no se cruzarán por más que uno lo desee. Así que eligió su propio destino. No huía de ella, huía de sí mismo, de la sombra de lo que pudo haber sido. En algún rincón de su alma, siempre la amaría. Pero su amor ya no era un ancla, sino un susurro, un eco lejano que lo acompañaría en su propia travesía. Epílogo. Podía desafiar a la muerte, pero no al latido que la llamaba hacia él. Los ojos de Alara hacía mucho que habían dejado de llorar, del mismo modo que ya habían pasado varios minutos desde que Braeden, Caelan, Thorin y Darrow se despidieron de ellos para regresar a la cabaña. Pero ella necesitaba permanecer un poco más en ese lugar, y Cormac no se había apartado de su lado desde que habían vuelto.
Lo primero que Cormac y Alara decidieron al llegar fue ir al río donde se vieron por primera vez, y ahora se encontraban juntos en ese mismo lugar, donde la última vez Alara se había bañado desnuda mientras Cormac la observaba desde detrás de un árbol. Ahí, en esos parajes, habían construido incontables recuerdos desde que sus amigos y ella se asentaron en la cabaña años atrás. Alara sabía que Braeden era feliz por ella, de saber que ella era feliz, y eso le permitió hallar un atisbo de paz en su tormento. «No fue tu culpa», murmuró Cormac en su oído, abrazándola desde atrás. Alara suspiró largamente. «Quizá no fui la culpable de que tú te antepusieras, ¿sabes? Desde que descubrí que estaba enamorado de ti, sentía celos de él. Pensaba que cuando lo reencontraras lo elegirías a él». «¿Y por qué pensabas que cambiaría mi elección?», preguntó ella, volviéndose ligeramente hacia él. Cormac se encogió de hombros. «Sabía que lo habías amado desde niña». Alara esbozó una leve sonrisa. «Pero lo que siento por ti es más fuerte». «Sí, lo amé. Pero desde que te conocí comprendí que solo era un amor forjado por el cariño, no algo apasionado». Cormac besó la base de su cuello y luego miró hacia el río, donde habían decidido plantar un árbol en honor a ellos. Con voz grave, pronunció un juramento al viento. «Alara Drayton, te juro que te protegeré con mi cuerpo y alma de cualquier enemigo. Te juro que la cuidaré de todo mal y que te amaré hasta el final de mis días». Alara se giró completamente en sus brazos y le dedicó una sonrisa tímida. Sus mejillas se encendieron y sus ojos se humedecieron. «¿Es cierto que me amas, guerrero? Es algo que intenté negar durante días, pero no puedo evitarlo. Lo que siento por ti es lo más cercano al amor que he experimentado. Años atrás creí haber amado, pero esto es tan profundo que duele solo de pensarlo. Solo espero que sientas lo mismo, Alara». Ella sonrió y se aferró a él mientras Cormac la besaba lentamente, saboreando cada centímetro de sus labios. «También intenté negarlo», confesó Alara cuando se separaron. «No entendía cómo podía sentir esto por la persona que quiso entregarme a los ingleses, pero la atracción que sentí por ti aquel día en este mismo lugar fue tan fuerte que mi corazón aún late cuando estás cerca. Cuando me abrazas y besas. Cuando me tocas». Cormac la besó de nuevo y sus manos se deslizaron hasta su cintura. «Cásate conmigo». Alara se apartó de golpe y lo miró a los ojos con sorpresa. «¿Hablas en serio?» «Nunca bromeo». La joven sonrió, pero su expresión se ensombreció poco a poco. «Me encantaría, pero hay un problema». «¿Cuál?», preguntó Cormac con el ceño fruncido. «Cuando los ingleses descubran los cuerpos, seguirán buscándome, y eso pondrá en peligro también a los demás». «¿Y crees que no lo he pensado? Solo tenemos que hablar con los otros y ver si están de acuerdo. Pero he considerado la posibilidad de irnos a Irlanda». «¿Todos juntos?». Cormac asintió. «Si tú lo quieres, porque no querrías ser el culpable de separarte de ellos». Alara sonrió y saltó a sus brazos para abrazarlo. «Gracias», exclamó antes de besarlo. «Vamos a decírselo». Alara tomó la mano de Cormac y él, con una sonrisa en los labios por primera vez en años, la siguió rumbo a la cabaña. Se prometió a sí mismo que la seguiría a donde fuera necesario, para estar a su lado. Sus murallas finalmente habían caído, y ambos se sentían cómodos en esa nueva vida que se abría ante ellos. Tenían la sensación de haberse conocido desde siempre, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse, y ahora compartían su destino sin dudarlo. Solo les quedaba abandonar Escocia para empezar una nueva vida llena de amor y libre de problemas en Irlanda. Alara tomó la mano de Cormac y él, con una sonrisa en los labios por primera vez en años, la siguió rumbo a la cabaña. Se prometió a sí mismo que la seguiría a donde fuera necesario, para estar a su lado.
Sus murallas finalmente habían caído, y ambos se sentían cómodos en esa nueva vida que se abría ante ellos. Tenían la sensación de haberse conocido desde siempre, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse, y ahora compartían su destino sin dudarlo. Cuando entraron en la cabaña, encontraron a Braeden, Caelan, Thorin y Darrow sentados alrededor de la mesa, bebiendo en silencio. Sus rostros reflejaban la fatiga y el peso de las decisiones que debían tomar. «Tenemos que hablar», anunció Cormac, atrayendo la atención de todos. Caelan alzó una ceja y dejó su jarra de cerveza sobre la mesa. «¿Sobre qué?». Alara tomó aire antes de responder. «Cormac y yo hemos decidido irnos a Irlanda. Creemos que es la mejor oportunidad para empezar de nuevo, lejos de los ingleses y del peligro que nos acecha aquí». Darrow frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. «¿Irlanda? ¿Todos nosotros?». «Esa es la idea», dijo Cormac. «Allí hay oportunidades para todos, tierras donde asentarnos y riquezas que podríamos multiplicar si sabemos administrarlas bien». Hubo un silencio tenso antes de que Caelan negara con la cabeza. «No creo que sea la mejor opción para nosotros». Alara lo miró, desconcertada. «¿Por qué?». Braeden fue quien respondió. «Antes de que todo esto sucediera, tenemos parientes en la isla Skye. Hace años, algunos Drayton huyeron hacia allí cuando fueron atacados, y aún conservan su comunidad. Podrían acogernos como parte de su familia. Allí estaríamos con los nuestros», agregó Darrow. «No seríamos extranjeros ni tendríamos que empezar desde cero». Alara bajó la mirada, comprendiendo que sus amigos ya habían tomado una decisión diferente. «Lo entiendo». Cormac apretó suavemente su mano antes de hablar. Sabía que esta posibilidad existía, pero Irlanda sigue siendo lo mejor para nosotros. Allí podemos tener una vida distinta, sin depender de nadie. Alara y yo queremos intentarlo». Braeden suspiró y, tras un instante, asintió. «Lo respeto, pero nos dolerá separarnos. Siempre seremos hermanos», añadió Thorin con una sonrisa cansada. «No importa la distancia». Darrow tomó su jarra y la alzó en el aire. «Entonces bebamos por los caminos que nos esperan. Que sean prósperos y nos lleven donde debamos estar». Todos alzaron sus jarras y bebieron juntos, sellando su despedida con el único lazo que nunca se rompería: la hermandad. Más tarde, en la luz tenue de la cabaña, repartieron las riquezas que habían acumulado a lo largo de los años. Oro, joyas, monedas, telas finas y objetos de valor se dividieron en partes iguales. Con su porción, Alara y Cormac tendrían suficiente para empezar en Irlanda, comprar tierras y asegurar su futuro. Cuando el amanecer despuntó en el horizonte, cada grupo partió en direcciones distintas. Unos hacia el norte, hacia Skye, otros hacia el mar, rumbo a Irlanda. El viento soplaba fuerte, como un susurro del destino que los guiaba hacia nuevas vidas. 6 meses después, el viento traía consigo el aroma del mar y de la tierra mojada. Irlanda los había recibido con un cielo plomizo y una brisa fresca que azotaba las colinas verdes, pero para Alara y Cormac aquello marcaba el comienzo de un nuevo hogar. Las tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de flores silvestres y matorrales que danzaban al compás del viento. La cabaña que Alara había comprado estaba rodeada por un pequeño cercado de madera, donde unas cuantas gallinas picoteaban la tierra, y, un poco más allá, un par de ovejas pastaban en calma. La joven había trabajado con empeño para convertir aquel rincón en un refugio acogedor. Cultivaba coles tiernas, zanahorias dulces y una hierba verde y fragante que usaba para cocinar. También habían hecho buenos vecinos, con quienes compartían jornadas de trabajo y celebraciones en torno a la cosecha,
entre risas, canciones y el aroma del pan recién horneado. Ver a Alara inclinada sobre sus cultivos, con el cabello suelto y las manos manchadas de tierra, le provocaba una sensación que no había experimentado antes. Una paz extraña, una certeza de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Aquella tarde, la lluvia había cesado y el cielo se había abierto en tonos dorados y lavanda. Alara estaba en el huerto, arrancando algunas hierbas cuando sintió los brazos de Cormac rodearla por la cintura. «Cada día hueles más a la tierra», murmuró él contra su cuello, besándole la piel con suavidad. «Y tú a hierro y batalla», respondió ella con una sonrisa, dejándose envolver por su calor. «No hay batalla alguna que quiera librar más que la de conseguir que esta mujer se quede en mis brazos para siempre». Alara giró sobre sus talones y le miró a los ojos. Eran oscuros como la noche, pero había aprendido a leer en ellos los matices de su amor. En sus primeros días juntos, él había sido un hombre parco en palabras, un guerrero endurecido por la vida, pero el tiempo a su lado le había enseñado a expresarse con gestos, con miradas, con caricias que decían más que cualquier promesa. «Ya estamos juntos», dijo ella, acariciando su mejilla. Cormac asintió y la besó con lentitud, como si saboreara el momento. Allí, en medio de aquellas colinas verdes, bajo el cielo que se cerraba en sombras violetas, con el sonido de los grillos anunciando la llegada de la noche, comprendieron que su amor no necesitaba más juramentos ni palabras grandilocuentes. Se tenían el uno al otro, y en aquel rincón de Irlanda, lejos de la guerra y el dolor del pasado, eso era todo lo que importaba. Cormac. El amor como refugio y fuerza. Para Cormac, el amor siempre había sido un terreno incierto. No conocía la dulzura de un hogar, ni la seguridad de un vínculo inquebrantable. Creció en la violencia, en la lucha, en la necesidad de protegerse antes que entregarse. Pero Alara era distinta a todo lo que había conocido. No le pedía nada. No exigía palabras grandilocuentes ni promesas eternas. Simplemente estaba allí, con su risa clara, con sus ojos llenos de fuego. En ella encontró algo que nunca había tenido: un hogar. Sabía que en otro tiempo, en otra vida, Braeden habría sido su elección. Y no lo odiaba por ello. El amor no es un duelo ni una victoria, es un milagro. Y él había sido el afortunado de encontrarlo en ella. No tenía miedo de que un día ella despertara y descubriera que su corazón seguía en el pasado. No, porque el amor verdadero no se aferra al ayer, sino que se construye cada día. Y él estaba dispuesto a construirlo, a luchar por él, no con espadas ni con sangre, sino con paciencia y entrega. No importaba lo que el destino tuviera preparado para ellos, mientras la tuviera a su lado, mientras ella eligiera quedarse. El resto del mundo podría desmoronarse, y él seguiría en pie. Porque Alara no era solo su amor, era su razón, su brújula, su única certeza en un mundo que siempre había sido incierto. Fin.